En la época de Nichiren Daishonin, aún no había llegado el momento de propagar el Daihonzon. Así fue como, cumpliendo el rol del padre compasivo de la parábola del capítulo 16 del Sutta del Loto, el Daishonin pospuso los últimos 500 años para un tiempo futuro, hasta que el mensajero de la parábola, el Bodhisattva Yogyo, hiciera su aparición. Para comprender mejor el significado de los personajes del buen doctor, el padre compasivo y el mensajero en la parábola, es interesante considerar algunos extractos de los escritos de Nichiren Daishonin, tomados de los siguientes textos: Carta a Misawa, Los beneficios del Sutra del Loto, Preguntas y respuestas sobre el objeto de devoción, sobre las 5 guías de propagación y sobre la Torre de los Tesoros. El médico, el padre y el mensajero son la misma persona, pero los hijos no reconocen a su padre cuando regresa de su viaje, sino que lo ven como un mensajero que les dice que su padre ha muerto. Esa mención a la muerte del padre por parte del mensajero indica que Nichiren Daishonin, el padre, está vivo, pero trasladó su vida al Daihonzon. Nichiren vive en el Daihonzon. El Daishonin era consciente de su papel en la historia. Sabía que él no era el Bodhisattva prácticas superiores, o Yogyo, sino que estaba allí para preparar su llegada. Nichiren pospone entonces la era de la ley final, o ley sin precedentes, para la llegada del mensajero Nichiryo Daishonin, quien propagaría el Daihonzon en esta época actual, el futuro para Nichiren. Por eso Nichiren dejó el Daihonzon en manos de Nichimoku Shonin. Moku, de Nichimoku, significa ojo. El nombre se lo puso Nichiren. Nichimoku es el que sabe ver. Nichimoku Shonin, en la parábola, representa a los hijos que de primera instancia aceptan la medicina, el Daihonzon, a diferencia de los hijos que la rechazan, el resto de los discípulos de Nichiren, porque no era la época para propagar el Daihonzon. El padre Nichiren Daishonin pospuso los últimos 500 años para un tiempo futuro, hasta que el Bodhisattva Yogyo hiciera su aparición. Los siguientes escritos de Nichiren Daishonin explican su posición como precursor, una persona que vino antes que el mensajero. Podemos decir que vivimos en una época mucho más relevante que la época de Nichiren Daishonin. Veamos los Goyos. Sobre la Torre de los Tesoros, o Abutsubo Goyo. A los 51 años de edad, en febrero de 1272, el Daishonin escribe Herencia de la Ley Suprema de la Vida. Ese mismo mes completa la apertura de los ojos. En marzo escribe Carta desde Sado. Una pregunta de Abutsubo con respecto a la Torre de los Tesoros dio origen a una de las más conmovedoras cartas de Nichiren Daishonin. La Torre de los Tesoros había desconcertado a Abutsubo. El Daishonin usó la oportunidad para ofrecerle a su anciano discípulo una rápida visión, comprensible y precisa. Abutsubo había sido, antes de convertirse al budismo del Daishonin, un devoto creyente del Nembutsu. En calidad de tal, visitó un día a Nichiren para refutarlo, pues Nichiren sostenía que el Nembutsu conduce al infierno del sufrimiento incesante. Sin embargo, al sentir la grandeza del Daishonin, supo que sus afirmaciones encerraban una gran verdad y decidió convertirse en su discípulo. Desde ese momento él y su esposa Sennichi-ama mantuvieron un espíritu de búsqueda ejemplar a pesar de su ancianidad y protegieron al Daishonin con fe pura hasta el fin de sus vidas. Años después el Daishonin se referiría al comportamiento del matrimonio durante su exilio en Sado con estas palabras de gratitud. Nunca olvidaré que usted haya enviado a Abutsubo varias veces en medio de la noche para proveerme de algo de comer. Es como si mi querida madre hubiese nacido en la tierra de Sado. Cuando se produce el debate de Tsukahara en enero de 1272, Abutsubo era discípulo del Daishonin desde hacía muy poco tiempo. El Daishonin expresa en la carta: Abutsubo, usted merece ser llamado líder de esta provincia septentrional. ¿Podría ser que el Bodhisattva prácticas puras
haya renacido en este mundo con Babutsubo para venir a visitarme? ¡Qué espléndido! ¡Qué maravilloso! No alcanzo a comprender cómo su fe es tan sublime. Dejaré esta pregunta para el Bodhisattva prácticas superiores cuando aparezca, ya que él tiene el poder de discernir tales cuestiones. No digo todo esto sin tener buenas razones. Usted y su esposa deberán venerar esta torre de los tesoros en privado. Luego se lo explicaré mejor. El 13º día del tercer mes en el 9º año de Bunnei, 1272, signo cíclico Mitsunoe Saru. En la frase dejaré esta pregunta para el Bodhisattva prácticas superiores cuando aparezca, ya que él tiene el poder de discernir tales cuestiones, Nichiren Daishonin está indicando no solamente que él no es el Bodhisattva mencionado, sino que tampoco tiene la capacidad para responder a la pregunta que se plantea. Sobre las 5 guías de propagación. Entre los años 1274 y 1278, el Daishonin se dedica a la formación de sus discípulos y a dar conferencias sobre el Sutra del Loto, las cuales se dice que fueron fijadas por Nikko Shonin en el Ongi Kuden. Sin embargo, no hay evidencia conclusiva sobre la legitimidad de este texto. Lo cierto es que dedicaba la mayor parte del tiempo a capacitar a jóvenes para el sacerdocio. En marzo de 1275 escribe sobre las 5 guías de propagación, donde apunta: cuando considero el asunto detenidamente, me parece que el gran maestro Dengyo, quien como Bodhisattva rey de la medicina estuvo presente en la asamblea en el Pico del Águila y escuchó al Buda predecir cuándo aparecería el Bodhisattva prácticas superiores en el mundo después de la muerte del Buda, debe haber hecho deliberadamente las declaraciones que he citado anteriormente para poder dar a la gente una idea aproximada. Yo, por supuesto, no estaba entre la compañía de bodhisattvas que emergieron de la tierra en esa ocasión, y sin embargo soy consciente del papel que esos bodhisattvas están destinados a desempeñar. Por lo tanto, antes de que los bodhisattvas de la tierra hayan hecho su aparición, tomo la iniciativa de presentar brevemente estos 5 caracteres de Myoho Renge Kyo. Soy como el pájaro azul que presagia la aparición de la Reina Madre de Occidente, o la urraca que señala la llegada de un visitante. El 10º día del tercer mes de 1275. En este texto, él se presenta a sí mismo como alguien que, sin haber conocido a los bodhisattvas de la tierra, es consciente de la función que desempeñarán en el futuro. Afirma haber presentado el Daimoku tomando la iniciativa como un presagio en relación con la aparición del Bodhisattva Yogyo cuando apareciera. Dice: soy como el pájaro azul que presagia la aparición de la Reina Madre de Occidente o la urraca que señala la llegada de un visitante. Los beneficios del Sutra del Loto. El 16 de marzo de 1276 murió Dosen Bo, antiguo maestro de Nichiren, en el templo Seijoshi. Nikko Shonin, uno de los 6 sacerdotes principales de Nichiren, sería el encargado de leer frente a la tumba de Dosen Bo en Kagasamori, de parte del Daishonin, la carta de retribución por las deudas de gratitud fechada el 21 de julio y dirigida a Hoken Bo y Gisho Bo. El Daishonin escribió luego sobre el comportamiento del Buda. Ese mismo año escribe también los beneficios del Sutra del Loto, donde afirma: yo, Nichiren, no soy fundador de ninguna escuela, tampoco soy en esta última época seguidor de ninguna de las viejas escuelas. Soy un sacerdote sin preceptos que ni los observa ni los infringe. Soy una criatura común, como un buey o una oveja, que no sobresale especialmente por su ignorancia ni por su sapiencia. ¿Por qué comencé a entonar Nam Myoho Renge Kyo? ¿Cómo lo hago? El Bodhisattva prácticas superiores era quien estaba destinado a hacer su advenimiento en ese mundo para propagar los 5 caracteres de Myoho Renge Kyo, pero incluso antes de que él apareciera, comencé a pronunciar las palabras Nam Myoho Renge Kyo como quien habla en sueños, apenas consciente de lo que hacía, y por eso las digo ahora.
Este texto es muy claro y muy conmovedor. Explica cómo él, como si fuera en sueños, empezó a invocar el Daimoku que estaba destinado en realidad al Bodhisattva Yogyo para propagarlo. Carta a Misawa. En abril de 1278, estando en su retiro en Minobu a sus 57 años, escribe carta a Misawa donde dice: Tal vez yo no sea un enviado del Buda, pero mi aparición en este mundo coincide con la era de la ley final. Además, en contra de lo que yo hubiera esperado, llegué a tomar conciencia de esta enseñanza y hoy la expongo para allanar el camino a un venerable. Afirma aquí que su aparición en el mundo coincide con Mappo, tomando los cálculos de Tiantai, según los cuales ubicarían a Nichiren Daishonin ya en esa época. Pero el punto importante está en la frase que sigue, donde afirma haber tomado conciencia de la enseñanza que está exponiendo con el fin de allanar el camino a un venerable, es decir, al Bodhisattva Yogyo. Preguntas y respuestas sobre el objeto de devoción. El mismo año de 1278, año fundamental para la historia del budismo, Nichiren Daishonin escribiría otro importante goyo denominado Preguntas y respuestas sobre el objeto de devoción. Dice en él: de acuerdo con el Sutta del Loto, prácticas superiores, prácticas ilimitadas y otros bodhisattvas deberían aparecer ahora para propagarlo, pero aún tienen que hacer su aparición. Yo, Nichiren, no pertenezco a su grupo, pero hasta cierto punto entiendo lo que se debe hacer, y así, hasta que estos bodhisattvas que surgieron de la tierra hagan su aparición en el mundo, me ocuparé de proclamar su mensaje como mejor pueda. En este goyo reitera la misma idea que en el anterior. Afirma no ser parte del grupo de los bodhisattvas de la tierra, pero dice entender hasta cierto punto lo que debe hacer y sostiene que se ocupará de proclamar su mensaje como mejor pueda. Con estos ejemplos queda claro cuál fue realmente el papel jugado por Nichiren Daishonin en la historia de la propagación de la enseñanza esencial. Jugó el papel del buen doctor al preparar la excelente medicina, es decir, al inscribir el Daihonson, y el del padre compasivo al trasladar su vida al Daihonson para compartir su iluminación con sus hijos, la humanidad, pero dejó la tarea de propagarlo al mensajero, el Bodhisattva Yogyo, Nichiren Daishonin.